La semana pasada comenzamos el Evangelio de Marcos. Ahí vamos a seguir. Prácticamente estamos comenzando. La semana pasada hablamos de Juan el Bautista, si te acuerdas, porque así comienza. Porque así comienza Marcos su Evangelio, porque así comienza casi todos los Evangelios. Claro que el Evangelio, sabemos, trata de Jesucristo, pero ahí mismo se ve a alguien que viene antes de él, ¿okay? Así fue profetizado, lo profetizó Isaías, lo profetizó Malaquías, y después de Malaquías, 400 años después apareció Juan profetizando de nuevo. Ese era Juan el Bautista, que vino, dice la palabra de Dios, a abrirle paso al Señor. Él era aquella voz que clama en el desierto, y de él hablamos la semana pasada. Pero ahora sí, donde nos quedamos, él mismo da entrada al ministerio de Dios, ¿no? A la estrella de esta película, ¿no? De la vida, del universo. Él solamente le dio como que la entrada, el paso al rey. Nos quedamos, sigue Marcos 1:9. Cuando empieza y habla de Juan. Ahora Marcos 1:9 dice: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Aquí nos vamos a quedar tantito en estos 3 versículos. Otra vez estamos en el 1 de Marcos. Y prácticamente aquí comienza Marcos a narrar la historia de Jesucristo a partir de que fue bautizado. Es decir, no se entretiene en nada más. Él no nos habla ni de la juventud, ni de la niñez, ni de su nacimiento. Él va directo a lo más importante, que es el ministerio de Jesús, y comenzó ahí en el Jordán. Marcos es el primer evangelio que se escribe, es decir, Marcos, aunque Marcos y Mateo son contemporáneos, los dos escriben entre el año 50 y 60 después de Cristo. Aún en ese margen se sabe que Marcos escribe primero que Mateo. Si te fijas, algunas cositas que vamos a ir viendo después, pero es por el motivo que Mateo, por ejemplo, si vas a Mateo da más información, precisamente tratando de complementar a Marcos. Marcos es el primer evangelio que se escribe. El porqué de 4 evangelios, no sé si alguna vez te lo has preguntado, pero es algo súper importante para los cristianos y para creer la Escritura. Como 4 personas que escriben en distintos lugares, e incluso aunque separado por poco tiempo, pero en distinto tiempo, pueden escribir algo tan parecido. Escribieron casi lo mismo. Ahora, aunque parecen ser muy similares, sí hay diferencias en los evangelios. Pero diferencias van a tener que ver en cuanto a qué público están dirigidos, ¿ok? Los 4 están dirigidos a públicos distintos, y los 4 tienen distinta intención de presentar a Cristo, ¿sí? Es decir, quieren presentar a Cristo de distintas maneras. Doris. De distintas maneras. Por ejemplo, Mateo, él escribe para la audiencia hebrea, y el énfasis de Mateo está en presentar a Jesucristo como el Rey prometido, como el Hijo de David, que era lo que esperaban el pueblo de Israel. Marcos, que es en el que estamos, él escribe a una audiencia gentil, y Marcos, lo que nos vamos a encontrar es que él enfatiza a Cristo como el siervo.
como el siervo sufriente. Dice en Marcos 10:45, aquel que no vino para ser servido, sino para servir. Lucas, cuando leas Lucas, te vas a dar cuenta. De hecho, él empieza su libro diciendo que su intención era escribir de una forma ordenada, como poner orden a lo que ya había leído. Él dice, Lucas, ahí también, que está escribiendo para Teófilo nada más, aunque pues lógico, ya todos lo leímos, ¿no? Pero él se refiere él da énfasis a Cristo. De hecho, Lucas es el que más lo menciona como el Hijo del Hombre, ¿ok? Lucas enfatiza la humanidad de Cristo. Y el último que escribe es Juan, ¿ok? De hecho, si comparas los tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, de hecho se les conoce como los evangelios sinópticos, porque narran casi lo mismo y muy parecido, y Juan sí se distingue bastante. El por qué es tan distinto Juan, la lógica es la misma. Por ejemplo, el primero que escribe es Marcos, y Mateo escribe después, y Mateo complementa cosas que no escribió Marcos. Lucas hace lo mismo, y Juan complementa a los tres, que a veces alguien lo lee y dice, este no se parece a nada, ni a Marcos, ni a Mateo, ni a Lucas. ¿Y para qué se va a parecer si ellos escribieron entre el año 50 y 60, y Juan está escribiendo en el año 90, cuando ya leyó los tres? Juan por eso escribe muchas cosas que no había escrito ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas. Esa es la intención, y eso es por eso, porque es tan distinto el evangelio de Juan de los otros. Pero Juan, el énfasis que se ve en el evangelio de Juan, desde que empieza, desde el 1, es presentar la divinidad de Cristo, ¿verdad? Entonces Mateo presenta a Cristo como rey. Marcos, que es el que vamos a leer nosotros, lo presenta como el siervo sufriente. Lucas hace énfasis en la humanidad de Cristo, y Juan en la divinidad de Cristo. Esas son las intenciones con las que fueron escritos. Ahora vamos a ir a Marcos. Marcos, si te das cuenta, es el evangelio más corto, porque Marcos, de hecho, nos vamos a dar cuenta en el 1, narra demasiados eventos, pero así bien rápido. Entonces Marcos nos va a ir llevando a otros evangelios para ir complementando, para ir armonizando. Se llama los evangelios, hay que como armonizarlos, es la palabra, ¿no? Por ejemplo, Marcos nos va a decir al rato, y Jesús fue tentado, y ya se acabó, ¿no? Entonces, si queremos lo pasamos así, o si queremos saber un poquito más, pues va a haber que ir a Mateo 4 para ver a más detalle cómo fue tentado y cómo fue eso, ¿ok? Eso es lo que va a ir haciendo el evangelio de Marcos. Pero los 4 evangelios juntos nos dan como la biografía de Jesús. ¿Te acuerdas como la semana pasada vimos la biografía de Juan el Bautista? Los 4 evangelios nos dan la biografía de Jesús, ¿ok? El inicio siempre de una biografía sería, bueno, ¿quién es Jesús? ¿No? ¿Cuándo nace? ¿Cuándo empieza a existir? Y ya nada más con esa pregunta tenemos para durar un buen tiempo. ¿Quién es Jesús? ¿Cuándo nació? ¿De dónde viene? Marcos, por ejemplo, te decía ahorita, nos da el inicio, y él no se detiene nada más, nos presenta a Jesús siendo bautizado, y de ahí arranca su ministerio. Ese sería el inicio, ¿no? Bueno, Mateo y Lucas van un poco más atrás. Ellos nos presentan el nacimiento de Jesús, y van un poquito más atrás, porque los dos nos dan genealogías hacia atrás. Bueno, entonces ese sería el inicio de Jesús, ¿no? Porque luego vas a Juan. Por eso te digo, mira cómo se complementaron, siempre se fueron complementando. Marcos nomás nos presenta al Jesús ya de 30 años siendo bautizado y arrancando. Pero luego Mateo y Lucas ve que les faltó esto y incluyen el nacimiento de Cristo. Dice, bueno, Cristo empezó cuando nació. No, se van más atrás, se van a la genealogía. Los dos traen genealogía, uno por parte de madre y otro por parte del padre adoptivo. Entonces ya nos llevan allá y podríamos decir, bueno, entonces Cristo empezó acá con sus antepasados, pero ahí es donde Juan complementa a los tres. Y Juan nos lleva hasta el principio del principio. Dice Juan 1:1. ¿El evangelio de Juan fue antes o después del Apocalipsis?
Antes del Apocalipsis. El Apocalipsis fue lo último. Pero en el mismo periodo. Es decir, Juan escribe, por decir, su evangelio, sus 3 cartas y el Apocalipsis en un periodo como de 5 años. Entre el 90 y... Sí, exacto. Okay. Entre el 90 y el año 95, ahí escribe. Okay. Juan 1:1 dice que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ese es el principio. Otra vez, si te fijas cómo nos fueron llevando los 4 evangelios hacia atrás. Oye, Cristo empezó, no sé, Marcos prácticamente dice, aquí está Cristo, es decir, pero lo que presenta Marcos es lo que todos vieron, ¿sí? Todos los que escriben, los apóstoles también, todo, es lo que todos vieron, es decir, hasta ese año, pues Cristo era uno más, ¿no? Según ellos, hasta que aparece bautizándose y arranca su ministerio, ahí, hay un profeta nuevo, está haciendo milagros, pero ahí empieza. Lo que narra Mateo y Lucas no es algo que ellos vieron, ¿sí? Eso, ¿te acuerdas cuando lees Lucas? Creo que cuando pasa todo lo que el ángel le dijo a María, etcétera, la que dice que guardaba ahí todo en su corazón era María la que estaba guardando eso. Entonces ellos lo recibieron por María esto, ¿sí? Y Juan es el que al final, no recibiéndolo de nadie, sino entendiendo todo quién es Cristo, que Cristo era Dios, que por eso lo mataron. Juan es el que dice, no, este Cristo no nació aquí, ni en María, ni este es desde el principio. Juan 1:1 es la mejor explicación de quién es Cristo, pero pues claro que es lo más misterioso que existe, ¿no? Dice, en el principio era el verbo, está hablando de Cristo. El verbo era con Dios, estaban juntos, son 2 distintos. Y luego dice, y el verbo era Dios. Ahora sí ya no entendí absolutamente nada, ¿verdad? Así es, pero, oye, no lo entiendes, no, pero así es. Así es, eso es de lo que vamos a hablar hoy un poquito. Pero dice, en el principio estaba el verbo, que es Jesucristo. Oye, ¿nació de María? No. ¿Nació de David? No. ¿Nació de Abraham? No, era desde el principio. Él mismo dijo después, ¿te acuerdas? A los fariseos, antes que Abraham, yo soy. Antes, mucho antes. ¿Okay? Está en el principio. Y luego ya dice, ¿quieres saber quién es? Bueno, en el principio estaba el verbo, ahí estaba. Estaba con Dios. Bueno, entonces ya, fíjate bien, porque hoy vamos a hablar un poquito de esto, porque es lo que muchos entienden, ¿no? En el principio estaba el verbo y el verbo estaba con Dios, como que ahí todos lo entienden. Y tristemente muchos cristianos se han quedado también con eso. Lo que no es, pero ese verbo era Dios. Espérate, a ver otra vez, mastícala despacio, porque no lo entendemos. En el principio estaba Jesucristo. Jesucristo estaba con Dios, hasta ahí vamos bien. Yo creo que es todo lo que... pues es el Hijo de Dios, sí, en el principio estaba Jesucristo, Jesucristo estaba con Dios y Jesucristo era Dios. Otra vez, vuélvemela a repetir. Es justo que tengamos dudas, pero hoy vamos a hablar de eso y vamos a tratar de salir de todas, porque sin temor a equivocarme es el tema más importante, ¿sí? Porque la salvación depende de saber quién es Jesucristo. ¿Ok? Y si andamos con dudas y si ni siquiera sabemos quién es Cristo, no podemos tener salvación. ¿Ok? Aunque tú digas, yo sé que Jesucristo murió por mí todo. A ver, platícame quién es Jesucristo. Pues ya, si no sabes ni quién es Jesucristo, no hay nada más. No hay nada más. Y triste, yo reconozco que es una doctrina muy difícil, pero es una doctrina que tenemos que ya entenderla y salir de ella. ¿Quién es este Cristo? Los discípulos, tú ves durante la Biblia, en Marcos 8, hay una pregunta de Cristo hecho, ¿quién dicen ustedes que soy yo? De ahí depende nuestra vida eterna, ¿sí? Cuando el Señor calma la tempestad, ellos ya tenían 1 año o 2 andando con Él, viendo milagros, oyendo su predicación y todo, y todavía calma la tempestad, y se preguntan, ¿quién es este hombre? Pues ya tienes 2 años con Él, ya te dijo quién es y todo. No es decir, no es algo menor que ellos digan quién es. Es justo que hoy nosotros también tengamos aún dudas, pero tenemos que entender qué es lo más importante del cristianismo. Pues ¿qué es lo más importante del cristianismo? Pues Cristo, ¿sí? Tenemos que saber quién es Cristo. Estamos en Juan 1:1. Dice, era en el principio con Dios,
todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Ok? Y ahí ya nos da una idea de quién es. Mira cómo dijo, todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Quién es el que hizo todas las cosas? Tú vas a Génesis 1 y ves quién hizo todas las cosas. Allá vemos que dice, y Dios hizo todas las cosas. ¿Qué está diciendo cuando dice que este verbo, todas las cosas por Él fueron hechas? ¿Qué está diciendo? Pues que es aquel Dios, que es Dios. Eso es lo que está diciendo. El que hizo todas las cosas por Él fueron hechas, dice Juan 1:3. Es súper importante, ¿ok? Tenemos que verlo así. No deberíamos de descansar hasta que la idea correcta de Jesucristo sea formada en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Okay? Es muy triste para mí ver gente que no sabe ni siquiera quién es Jesucristo, pero o sea, que tú los ves y dicen, llevo vida cristiana y oro y hago esto y todo. Y para empezar, ¿y a quién le oras? Pues a Dios, ¿no? Y luego, pues en nombre de Cristo, y luego, ¿y Cristo? No, pues Cristo, o sea, no ubicas ni siquiera a las tres personas, cómo conviven entre sí, o quién es, o sea, esa no es una relación con Dios, es una relación que no tiene interés en quién es Dios. Hay gente que dice, bueno, yo le hablo, y ya el que sea que me conteste, Jesús, o el Espíritu Santo, o Dios, el que esté desocupado, no, que me conteste ya. Pero eso es falta de interés, o sea, en conocer a Dios. Y otra vez, la misma Biblia dice, Jesucristo dijo, la vida eterna es que te conozcan, Padre, a ti y a Jesucristo, al que tú has enviado. ¿Qué está diciendo? Que conozcas exactamente quién es Jesucristo, quién es el Padre, cómo puede estar con Dios y ser Dios. Es decir, que conozcamos qué es. No hay mayor bendición a que lo entendamos y podamos convivir con el Dios como es el Dios verdadero, ¿verdad? Es la mayor bendición que podríamos recibir. Entonces, también porque la salvación está en creer en Jesucristo. Eso lo vemos por la Biblia. Pues es lo que vamos a ver mayormente en Marcos y en todos los evangelios. En Juan 6:47 dice Jesucristo, el que cree en mí tiene vida eterna. Hechos 16:31, ¿te acuerdas cuando le dijeron al carcelero, cuando él dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Le dijeron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Alguien puede decir, no puede decir, hay de hecho denominaciones que dicen, es decir, oye, ¿a poco Jesucristo es más importante que Jehová? ¿A poco? No, Jehová es lo más importante, Jehová es lo más grande, es lo que dicen los testigos, los judíos, no, Jehová, y ven como que darle gloria a Jesucristo. Oye, pero ¿por qué? Jesucristo se supone que es más chiquito y Jehová más grande. Pero esto es lo que dijo Dios también. El versículo que más conocemos, Juan 3:16, dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, ¿para qué? Para que todo aquel que en Él cree, en el Hijo, en su Hijo Jesús, Él es el que tiene la salvación. En Él está la vida eterna. Se cansa de decirnos la Biblia, en Él está la vida eterna. No dice en Jehová, dice que en Cristo está la vida eterna. La vida eterna está en su Hijo. Entonces, ¿cómo funciona? Pero te digo, ya ahí tienen un grave problema. O sea, cuando dicen, oye, Jehová es más grande que Jesús, o sea, como que son dos separados. Ya ahí ya empieza el problema, que ahorita lo vamos a ver en la Biblia, pero no nada más en la Biblia, sino en cómo convives con Dios. Es decir, todo aquel que cree en un ser separado, más bien en dos seres separados, que uno es Jehová y otro es Jesús, y los dos están en el cielo hoy, yo no me imagino cómo convives con Él. O sea, ves a Jehová y ves a Jesús y dices, ¿a quién le hablaré hoy? ¿A Jehová o a Jesús? Ya tienes como que un grave problema, una confusión en tu mente, ¿no? O un día decides por Jehová y otro por Jesús, o ¿cómo le vas a hacer? Ya en sí es un gravísimo problema, no teórico, sino práctico, ¿no? En la práctica, o sea, hoy me arrodillo a orar, ¿y a quién le hablo? Y hay gente que se quita de broncas y dice, pues Dios, no, pues el que sea Dios. Yo nomás le digo Dios y se acabó y ya.
ya que levante la bocina el que esté más cerquita, ¿no? Pero no nos conviene andar así, ¿no? Lo que más nos conviene es tener claro en la mente. Es una doctrina que ya hemos visto. Hoy a esta nos va a dar un repaso para llevarnos a la doctrina que queremos ver hoy. Pero tenemos que primero entender que Jesús es Dios. ¿Qué significa que es Dios? Para llevarnos a la doctrina que hoy vamos a tratar, es la doctrina de la encarnación, ¿sí? Pero si no entendemos que Jesús es Dios, tú no tienes problemas en creer la encarnación, ¿va? Pues Dios no encarnó. Para ti Dios no bajó a la tierra, no tienes ni que creer la encarnación, ¿no? Pero es el que en Él cree. Se nos pide creer en Él. El problema que tenemos, por eso te digo, hay que ver quién es Cristo, porque no yo ni los demás. La Biblia dice que hay muchos Cristos. Dice en 2 de Corintios 11:4. Pablo regaña a los corintios y les dice: porque viene alguien predicándote a otro Jesús que el que les hemos predicado nosotros. Dice: y bien lo toleráis. ¿Qué quiere decir? Que hay distintos Cristos. Y ya nada más con lo que estamos platicando hasta aquí, tú te vas a dar cuenta de lo que estamos hablando. Claro que hay distintos Cristos, no verdaderos, verdadero solo es uno, y es el que estamos buscando conforme a su palabra, pero en la práctica hay más Cristos. Desde ahorita decir, bueno, pues lo que decimos, oye, para el cristiano, Cristo tiene que ser Dios. Eso tienes que grabártelo en la mente. Entonces, por ejemplo, pero ya ves, por ejemplo, los testigos de Jehová dicen que no, que es un Dios chiquito. Bueno, pero ahí es donde no cabe que digan, pero es el mismo Jesús. No seguimos al mismo Jesús. No te equivoques. Ya estamos hablando de dos Jesús distintos. Los mormones dicen que fue un gran profeta, o sea, del tamaño, o sea, le hacen un gran favor, como que casi igual que nuestro profeta, ¿no? O sea, así de esa tal, pero es el mismo. No es el mismo. No es el mismo Jesús del de los mormones, no es el mismo el de los testigos de Jehová, ni es el mismo en el que se supone que cree el cristiano. Eso es lo que está diciendo Pablo a los corintios. Viene alguien y te dice cualquier cosa de Cristo y todo te lo tragas. No, solo hay oye, ¿por qué es importante saber quién sí es? Porque la salvación está en Él, ¿sí? La salvación no puede estar en el Cristo que creen los testigos de Jehová. La salvación no está en el Cristo que creen los mormones. Aunque le digan Jesús, aunque le digan Jesucristo, ya son tres Cristos distintos. La salvación solo está en uno, que es el Cristo verdadero, ¿okay? Por eso nos conviene saber quién es ese Cristo verdadero. Solo ese creer salva. Él dijo en Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura. Sí, vamos a mandar a hacer unos pósters, hermano, para hacer unos cuadros y ponerlo ahí en casa, ¿no? El que cree en mí, es palabra de Cristo mismo. Cristo está diciendo, claro que es el que cree en mí, ese va a ser salvo. Pero dice, el que cree en mí, como dice la Escritura. Ese es el que va a recibir salvación. Mire el contexto de este mismo verso, de este pasaje. En Juan 7:40... dice, algunos de la multitud oyendo esto decían, verdaderamente este es el profeta. En el 41 dice, y otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿a poco de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que era del linaje de David, etcétera? Es decir, están discutiendo, ¿quién será este? Bueno, eso conviene que lo hagan, y eso conviene que nosotros lo hagamos siempre. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Y no estar tranquilos hasta que sepamos, ese es. ¿Quién es este Cristo? Porque este fue el que nos salvó. ¿Quién es este Cristo que vino a mí cuando estaba en el hospital? ¿Quién es ese espíritu que sentí y me levantó cuando estaba en prueba? ¿Quién es este Cristo que me levantó aquella noche que no paraba de llorar? ¿Quién es? Él nos salvó. Tenemos que estar interesados en saber quién es, quién vino, no parar en decir, bueno, yo sé que vino alguien y sentí bonito y oye, ¿quién era? Pues no sé, no tengo la menor idea. Es triste, ¿no? Es mejor saber, vino mira, y aquí te lo puedo mostrar. Bueno, él vino a mi cuarto, un día me salvó, me levantó, me abrazó, me rescató, murió por mí, bajó a la tierra. ¿Quién es? Es decir, poderle decir a la gente quién es.
De esto se trata también cuando platicamos el Evangelio. Le estamos diciendo a la gente quién es Cristo, quién es el que me salvó. No, pero si nosotros andamos enredados, pues solamente vamos a enredar gente allá también, ¿no? Conviene que pase lo que pasó en Juan 7, que estén discutiendo quién es y que tengan dudas. Y no solo eso, dice la palabra que para eso fue puesto. Dice en Mateo 21, 42 y 44. Jesús dijo: ¿nunca leíste las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto. Y es cosa maravillosa a vuestros ojos. Yo les digo, el reino de Dios será quitado de vosotros y dado a gente que produzca frutos de él, porque no habían creído ellos en Jesús. Dice en el 44, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere la desmenuzará. Es decir, no solo les conviene a ellos que estén discutiendo, sino para eso fue puesto. Y Cristo sabía, y Dios sabía que eso iba a pasar. Es decir, que unos sí lo iban a reconocer, otros no. ¿Sí? Y dice, pero así está puesto, y ahí está, ahí es Cristo, y de Él depende todo, y si lo entiendes bien, serás salvo, y si no lo entiendes, no serás salvo, porque de Él depende la salvación, ¿verdad? Y para eso fue puesto, como piedra de tropiezo, imagínate el nombre, como piedra de tropiezo, y para eso bajó, para ser piedra de tropiezo para algunos. Lo mismo dijo en Lucas 2:34, cuando traen al niño recién nacido afuera del templo. ¿Te acuerdas que se topan con una Ana profetisa y también Simeón, que es el que narra aquí el 2:34 de Lucas? Dice que los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. ¿Okay? Entonces esto es no solamente en aquel tiempo, para nosotros hoy sigue siendo o levantamiento para muchos o caída para otros tantos, ¿ok? Pero todo gira en Jesucristo. Entonces, ¿quién es Jesucristo? ¿Ok? La semana pasada, las profecías nos ayudan mucho. La semana pasada leímos algunas de ellas y ya nos lo dice tan pronto, es decir, las profecías nos dijeron. ¿Te acuerdas de Isaías 43, leímos la semana pasada? Estamos viendo a Jesucristo en la tierra. Antes de Jesucristo vimos a Juan el Bautista, que le abrió camino a Jesucristo, y luego vamos a la profecía en Isaías 43 y dijo: voz que clama en el desierto, es decir, Juan, preparad camino ¿a quién? A Jehová. Pues es así tan sencillo. Alguien dice, oye, pero está muy sencillo. Es que es así de sencillo. A veces nosotros somos los que revolvemos la escritura, ¿no? Vos que claman en el desierto, preparen camino a Jehová. Ok, Jehová va a bajar. Si Jesucristo es el que está bajando, ¿quién es? Pues Jesucristo es Jehová, ¿no? Eso lo enseñan en primaria. ¿Cómo se llama? Una regla de 3 simple, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí se llama, hermano. Es así de fácil, ¿no? La profecía nos dice quién es. Luego sigue diciendo, ahí mismo en el 43, enderezad calzada. 44, todo valle sea alzado, bájese todo monte y collado, lo torcido se enderece. 45, se manifestará la gloria de Jehová. Es decir, Jesucristo, ¿quién es? La gloria de Jehová. Dice en el 49, sigue hablando, es el mismo pedacito: súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuerte tu voz, anunciadora de Jerusalén, no temas, di a las ciudades de Judá. Luego dice: ved aquí al Dios vuestro. ¿Verdad? Entonces, ¿quién es Jesucristo? El Dios vuestro. ¿Quién es Jesucristo? Jesucristo es Dios. Lo mismo lo repitió en Malaquías, que es del libro del que veníamos, antes de Marcos, en Malaquías 3:1. La profecía de Malaquías, como todas las profecías, es Jehová hablando por medio de sus profetas. En este caso es Jehová, Dios, hablando por medio de Malaquías. Y Jehová dice: he aquí yo envío
mi mensajero, que es Juan el Bautista, el cual preparará el camino delante de mí, Jehová, de mí Dios. Es decir, yo voy a bajar a la tierra. Entonces, cuando vemos que el que baja es Jesucristo, pues ¿quién es Jesucristo? Pues es aquel Jehová. Eso dicen las profecías. Isaías 25:9, y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Eso dicen las profecías, y se cumplieron cuando nace Cristo, ¿sí? Dice en Mateo 1:22, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá, darás a luz un hijo, y dice: y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Entonces este hombre que nos topamos aquí en Marcos 1:9, que baja al agua del Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista, las profecías nos están diciendo que es Dios, que es Jehová, que él mismo de su boca había dicho que iba a bajar. Jehová dice que iba a bajar, y es Jehová Dios el que está en el Jordán siendo bautizado por Juan el Bautista. Esa es la doctrina de la encarnación, que Jehová Dios se hizo carne. Juan 1:14, ahorita leímos el 1:1, donde dice: en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y luego dice el 1:14, y aquel verbo fue hecho carne. Esa es la doctrina de la encarnación, que es el verbo, que es Jehová, que es el Dios del Antiguo Testamento, que él mismo lo profetizó: yo voy a bajar, yo envío mi mensajero, y luego yo voy detrás del mensajero. Decía Jehová, es este Cristo. Ese Jehová, ese Dios, se hizo carne. ¿Okay? A nosotros ya no nos suena tan raro, sin embargo, es una doctrina tan misteriosa, tan maravillosa. O sea, ¿cómo se hizo carne? Pero esa es la doctrina, ¿ok? Que se hizo carne. Y todo lo que hemos leído de que ese Jesucristo es aquel Señor, aquel Dios, aquel Jehová. ¿Sí? Te voy a dar uno más. Hay muchos donde se ve, donde la Biblia habla de un Jehová en el Antiguo Testamento, y luego vienes al Nuevo Testamento y es Jesús el que cumple eso que decía. Por ejemplo, si vamos a Juan 19:33 al 37, es Jesús ya en la cruz, y dice que cuando llegaron a Jesús le vieron ya muerto y no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio. Su testimonio es verdadero, él sabe que dice verdad, para que vosotros también creas. Luego dice el 36, porque estas cosas sucedieron para que, 19:36, perdón, para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Está hablando de Jesucristo en la cruz. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. ¿Ok? Hasta ahí estamos bien. Está Jesucristo ahí. Dice, está cumpliendo dos profecías. Una que decía que no iba a ser quebrado ni un hueso de él, y otra que decía: mirarán al que traspasaron. ¿A quién traspasaron? A Cristo. Bueno, ahora, ¿dónde está esta profecía? Principalmente la última, en Zacarías 12:10. Otra vez es Jehová hablando por medio de un profeta, que es Zacarías en este caso. Es Jehová hablando siempre así en primera persona: yo haré esto, yo haré lo otro. Aquí dice Jehová Dios: derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y luego dice: y mirarán a mí, a quien traspasaron. ¿Verdad? Otra vez igual, una reglita de tres simple: mirarán a mí, a quien traspasaron. Es que Jehová es aquel que está en la cruz siendo traspasado.
No sé si hasta ahí vamos bien, no es tan complicado, ¿no? Hay muchos versos así, donde Jehová dijo que Él iba a bajar y Jesucristo cumple aquello. Entonces este Jesucristo es aquel Jehová, ¿ok? Sin embargo, te repito, entiendo que es complicada la doctrina en sí. Es tan misteriosa como la doctrina de la Trinidad en sí mismo. La doctrina de la encarnación también lo es. La pregunta es si Jesús es o no es, o no es Dios, ¿ok? En el pasaje mismo en el que estamos, no sé si alguna vez te has preguntado, estamos en Marcos 1, 9 y 11, donde se ve a Jesucristo ser bautizado en el agua. Luego dice en el 1:10 que cuando subía se abrieron los cielos y el Espíritu descendió como paloma sobre él. No sé si alguna vez te has preguntado, deberíamos de haberte preguntado y ahondar. Bueno, ¿Jesucristo tenía el Espíritu Santo o no lo tenía? ¿Sí? O el Espíritu Santo cuando bajó ahí apenas a Jesucristo. Y si no lo tenía, entonces ¿qué era Jesucristo antes de ser bautizado? ¿No? Hay quien dice, bueno, yo me he topado con gente que dice, no lo tenía, o sea, no lo tenía, ¿cómo? Ahí es donde descendió él. Entonces, ¿qué era Jesucristo? Si no tenía el Espíritu Santo ahí, ¿qué era? ¿Una especie de híbrido o un hombre común y corriente como nosotros? ¿O qué era? Dice, hay gente que dice, a ver, dame un verso donde diga que Jesús tenía el Espíritu Santo. Todos los que te acabo de dar, por el amor de Dios, si es Jehová, no estoy hablando de que tenía el Espíritu Santo, sino que Él es el Espíritu Santo, por el amor de Dios. ¿Cómo puede haber personas que crean que Jesucristo no tenía el Espíritu Santo? No lo tenía. Él es el Espíritu Santo, vivo en persona, por el amor de Dios, ¿verdad? Sin embargo, esa doctrina existe. Esa doctrina existe, que Cristo no tenía el Espíritu hasta que lo recibió en el bautismo, en el agua, que cuando bajó como paloma, y ahí recibió el Espíritu Santo. Imagínate. Entonces la pregunta es, pero igual encaja para nosotros la pregunta. Si Cristo no tenía el Espíritu Santo, pues ¿qué era? ¿Qué rayos era entonces? Una especie de hombre raro. O sea, el Espíritu solo puso una semilla, María puso la otra y formaron un ser. ¿Qué era entonces? No, Él era el Espíritu Santo. Él era el Espíritu Santo, ¿ok? Si te fijas los evangelios, y en los cuatro vas a ver lo mismo. Los paralelos de Marcos 1:9 que estamos leyendo está en Lucas 3:21, en Mateo 3:13 y en Juan 1:29. Este pasaje lo narran los 4 evangelios. Así de importante es. Lo que pasó ahí en el río de Jordán cuando lo están bautizando es que claro que baja el Espíritu, pero como paloma, visible. Era para que alguien lo viera, ¿verdad? Esa era la intención de Dios. De hecho, Juan Bautista lo vio. Dice en Juan 1:32, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. ¿Y por qué era necesario que lo viera? Porque ahí mismo dice, porque el que me envió a bautizar dijo, sobre el que veas descender el Espíritu, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Por eso era necesario por eso el Señor lo mandó visible. Pero si te fijas, en ninguno de los 4 va a decir que entró en Jesucristo, sino que bajó y se posó sobre él. Es lo que dicen los evangelios. Entonces, alguien, otra vez te repito, no aclara que ya Jesús lo tenía, porque la Biblia no aclara cosas que no son necesarias aclarar. Si entiendes bien la doctrina, si te fijas de dónde venimos desde Génesis, ¿te acuerdas? ¿Cómo llegamos a Malaquías? ¿Cómo Malaquías e Isaías es Jehová diciendo, yo voy a bajar? Si te acuerdas, bueno, Jesucristo dice de Juan, ¿has escuchado a los profetas? Bueno, este es el más grande. Este es el más grande de los profetas. Bueno, pues, ¿de qué clase será Jesucristo? Que Juan se le oponía diciendo, no, pero yo no soy digno de bautizarte, ¿no? Pero Jesús le respondió, ¿te acuerdas? Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces, ¿por qué bajó el Espíritu como paloma? No solo para Juan el Bautista, para todos nosotros. Jesucristo
Jesucristo en la tierra está haciendo algo muy importante para nosotros. Primera de Pedro 2:21 dice, porque para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. El Evangelio nos va a llevar a muchas cosas que hace Cristo por nosotros, entre ellas la más grande, que es pagar por nuestros pecados. Pero no solamente eso hizo, esto también lo hizo por nosotros. Bajó para darnos ejemplo y que sigamos sus pisadas. Dice en Juan 13:15, dice, porque ejemplo les he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Es decir, a eso bajó. A eso bajó el Señor. El camino, desde que comienza Génesis hasta Apocalipsis, hay un camino, que es la santidad, para tener relación con Dios, para estar con Él un día, siempre es la santidad. Pero no sé si veas esto que está diciendo de Jesucristo, es como si ves el Antiguo Testamento y ves a Dios, que está ese camino que es la santidad, y está Dios hablando con su pueblo. Habló desde el cielo, habló con una voz audible, habló a Moisés en medio de la zarza, los guiaba con una columna de nube, hablaba en el templo, dio sus leyes, dio sus mandamientos. Es decir, es Dios diciendo, es así, es asá, cumplan esto, hagan esto, pero el pueblo falló. ¿Qué hizo Dios? Bajó. Sí, o sea, Jesús, por eso es maravilloso entenderlo. ¿Qué hizo Dios? Primero les habló y el pueblo falló. ¿Sabes qué dijo? Voy a bajar. Eso es increíble. Bajó no solo para volver a decir, el camino era así y era asá, sino para caminarlo. Y que el pueblo tuviera claro, y dice, y siguiera sus pisadas. Por eso es maravilloso entender quién es este Cristo, que es Dios, es aquel Dios que dio las leyes, que le hablaba al pueblo y que se desesperaba, y cuando vio que no lo entendían, ¿sabes qué hizo? Bajó y se hizo carne. Yo siempre me lo imagino, si el ejemplo lo traemos a nosotros, es como nosotros, cualquiera de nosotros de nuestro tamaño, tener un hormiguero ahí en el jardín, ¿ok? Pero en un lugar donde no hay nada, y ves hormiguitas muriéndose y todo, y tú dices, pero a 2 metros hay otro hormiguero, donde está rodeado de alimento, como decía la Biblia, una tierra que fluye leche y miel, y tú estás hablándole a las hormiguitas, es por la izquierda, ahora ahí en el tronco, giren a la derecha, y tú ves las hormiguitas que no hacen caso, y ahí, cuidado porque va a llover y ahora hay agua, cúbranse, y las ves que se ahogan. Y así estaba Dios viendo, y dice, ¿qué hago? Y dice, ¿sabes qué? Pues me hago hormiguita, ¿verdad? Y llámese el camino, se hizo hormiguita, y dejó el camino hacia la tierra que fluye leche y miel. Pues eso es maravilloso. Entender que es ese Jehová que decía, es así, es asá, háganlo así, y los veía perderse. ¿Y qué hago? O sea, los quiero, los tengo que llevar. Y tú de arriba, yo creo que Él ve los hormigueros tan cerquita. O sea, es decir, eso es cuando cuando tienes que confiar en Dios y entender que Él ve cosas que tú no ves. Cuando tú eres hormiguita y sí lo escuchas y dice, hormiguita por ahí no, mira, estás por acá. Y tú ves un barranco como hormiguita y dices, no, esa voz no la sigo, mejor yo con mi seguridad, y no llegas a ningún lado. Porque esa voz que te está hablando está viendo los 2 hormigueros y está viendo el camino más corto, más seguro. Ese es Dios. Dios ve cosas que tú no ves. Cuando hay un desempleo, Dios ve cosas que tú no ves. Cuando hay una enfermedad, es Dios que ve cosas que tú no ves. Tienes que confiar que tú eres una hormiguita y que hay un poderoso gigante, dice Jeremías, que está viendo las cosas. Y dice, pero ¿por qué no siguen mis instrucciones? Está bien cerquita la tierra que fluye leche y miel, nomás de que siguieran mis instrucciones. Pero es tanto su amor que dijo, ¿qué haré? Pues me hago hormiguita, imagínate, se hizo hormiguita como nosotros, se humilló, la palabra que usa la Biblia es se humilló, se rebajó.
y se hizo como uno de nosotros. Y después no solamente se hizo como uno de nosotros, dice Filipenses 2, aún ya se hizo hormiguita. Bueno, entre todas esas hormiguitas todavía se humilló, ahora como hormiga. Es decir, se puso en el último lugar de las hormigas, ya siendo hormiga. No solo que de Dios se humilló a hombre, sino que como hombre se humilló todavía. Y todo eso para dejar sus pisadas y que sigamos esas pisadas. Y por algo dice, Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Cuál es el camino? Cuando Él bajó, la vida que llevó, ese es el camino. Llevar la vida de Cristo. Por eso la meta del cristiano es ser como Cristo. Ese es el camino a la tierra prometida, a la que fluye leche y miel. Ahora todavía, no está en el tema, pero todavía el pueblo no entiende. Aún Cristo en la tierra y dejando, es como haber dejado esas huellas en la arena así. Y dice, órale, síganla nomás. Y aún así la gente no la sigue. Y ya dijo, se la acabó. ¿Sabes qué dijo? Por eso conviene que yo me vaya. Porque cuando estaba físico los traía en fila y no podía con todos. Pero dijo, cuando yo me vaya, y luego ¿sabes qué hizo? Se metió adentro de las hormiguitas y las está forzando a caminar aquel camino. Ese es el Espíritu Santo para nosotros. Imagínate lo que hace tanto amor del Señor. Por eso decía, les conviene que yo me vaya, porque ni así están siguiendo, ni en la tierra ni están siguiendo. ¿Sabes qué? No está funcionando tampoco. ¿Sabes qué voy a hacer? Me voy a ir, y ahora con el Espíritu se metió dentro de todas las hormiguitas, y ahora desde adentro está jalando a estas hormiguitas necias y tercas a caminar el camino que deben de andar. Pero ese es el ejemplo. Es el mismo Jehová del Antiguo Testamento el que bajó, y después el mismo Jehová el que hoy habita dentro de nosotros. Eso es lo que hizo Cristo por nosotros. Eso es lo que estamos viendo cuando decimos, Él marcó el camino. Cristo bajó a marcar el camino. Lo que está pasando en su bautismo, eso es lo que está pasando. Está marcando el camino. ¿El camino qué es? Para llegar al cielo. Ya sabemos que es oír el Evangelio. Por eso vino Juan el Bautista primero a predicar el Evangelio, el arrepentimiento. Ya vimos a Juan que está predicando el arrepentimiento. La gente necesita entenderlo y bautizarse. Eso es a lo que viene a marcar Cristo, pero en persona. Mira, es así. Por eso le dijeron, oye, tú te vas a bautizar, pero tú no tienes que bautizarte, tú no tienes pecado. No es porque tenga pecado, es porque soy hormiguita. Y les voy a decir qué es lo que tienen que hacer. Lo primero que tienen que hacer después de haber creído lo que predicó Juan es bajar al agua y bautizarse. Ya. Y lo segundo que va a pasar es, después cuando hayan obedecido eso, va a bajar la paloma del cielo. Ya no como paloma, ahora sí como espíritu. Pero necesitaban verlo. ¿Te acuerdas alguna vez que te dije, oye, necesito poner un ejemplo? Y sacábamos una manzana para explicártelo con manzanas, ¿sí? Bueno, esto lo está haciendo, pero lo está haciendo Dios en el cielo. A aquellos que están ahí, ¿cómo les explico? Que el Espíritu va a venir. Necesito que lo vean bajar. Entonces bajaron la paloma. Entonces está explicando con manzanitas, bueno, en este caso con una palomita, el camino. El camino es así: escuchar el Evangelio, ya lo predicó Juan. El arrepentimiento que predicó Juan, ¿lo crees? Sí. ¿Comprometes? Sí. Hay que bajar al agua, y ahí viene Cristo. Por eso Cristo va a bajar al agua, y Juan le dice, espérate, tú no. Sí, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Es decir, que estos vean el camino, es bajar. Y luego salí, ¿qué pasó? Y va a venir el Espíritu sobre ti. Eso es lo que va a pasar en tu vida. Es decir, no es que el Espíritu está entrando en Jesucristo, sino que está mostrándole, no Jesucristo, sino Jehová también con una paloma. Esto es lo que va a pasar. No sé si les está explicando con palomas. Con palomas para que el pueblo lo entienda. El camino que después ellos predicaron. Por ejemplo, si tú vas a Hechos 2:37, pero mira cómo lo predica Pedro. Es decir, es lo que Jesús les está poniendo de ejemplo. Mira en el Hechos 2:37.
Al oír esto, es decir, el evangelio, se compungieron, es decir, ya están tristes, y dijeron a Pedro y a los apóstoles: ¿qué haremos? Y Pedro, que vio aquella representación, les dice: arrepentíos, ya, bautícese cada uno en el nombre de Jesús para perdón de pecados, ya, y luego va a bajar la paloma. Recibirás el don del Espíritu Santo. Si te fijas, las tres cosas que estaba ilustrando Jesús en el Jordán es lo que después salen a predicar. ¿Qué tienen que hacer? Es que no le dices a la gente: tienes que escuchar el evangelio. No, yo les predico el evangelio. Ya cuando ellos se arrepienten, ¿qué hago? Arrepentidos. Ya estoy arrepentido. Bueno, hay que bautizarse. Ya. Y luego, y entonces recibirás el don del Espíritu Santo. Si te fijas, lo que Cristo mostró con peras y manzanas es lo que ellos predicaban. ¿Qué está haciendo? Lo que dijo Pedro: vino a marcar el camino. Esto es así, a lo mejor ya lo había dicho, pero no entendieron. Bueno, yo bajo y les dejo el camino. Marcos, en donde estamos en el 1, nos narra exactamente. Después de ahí no es todo. O sea, ya recibiste el Espíritu Santo. Si lees Marcos, el que sigue, dice: ¿qué pasó? Ahora lo llevó al desierto a ser tentado. ¿No? Y así es el caminar cristiano. Y Marcos nos lo explica demasiado resumido, pero muy, muy correcto, exacto, como Cristo lo estaba haciendo. Bueno, pero ese es el propósito de Cristo, ¿sí? Para eso se estaba bautizando. No quiere decir que no tenía el Espíritu Santo. Nos desviamos tantito del tema nomás para ver el propósito de Cristo, pero es grande cuando lo ves así, ¿no? Cuando te ves además como tú tienes que verte, como la hormiguita que somos, y como Dios decidió bajar hacia nosotros. Entonces, pero no sé si hasta aquí lo tengamos claro. ¿Quién es aquel Cristo? La Biblia dice que es Dios. Hay demasiados pasajes, ya los hemos visto muchas otras veces. Ahí por allá tenemos un folletito que se llama así: Jesús es Dios. En el Nuevo Testamento también hay muchos versículos que hablan de esto. Hay en Hechos 3:15. En Hechos 3:15 responde. De hecho, yo no sé si tú te has topado, si platicas con alguien de esto, si le dices a alguien que Jesús es Dios y él no lo cree, muchas veces te hacen la pregunta: cuando murió en la cruz, a ver, entonces ¿murió Dios? ¿Se murió Dios? No sé si te lo han hecho, a mí me lo han hecho mucho. Se murió. Sí se murió Dios. Pero ¿cómo se va a morir? ¿El cielo se quedó solo? No se quedó solo. Pero entonces ¿sí se murió Dios? Sí se murió Dios. ¿Pero el cielo se quedó solo? No se quedó solo. Pero sí se murió Dios. Hechos 3:15, mira lo que dice: mataste al autor de la vida. Sí, ese es Dios, es el autor se murió, es el que estás matando en la cruz. Pero entonces ¿se quedó el cielo solo? No se quedó solo. Entonces ¿cómo lo hizo? Esa es otra cosa. Eso no lo sé. Pero de que estás crucificando a Dios y Dios estaba en el cielo, eso dice la palabra. Oye, ¿cómo lo hizo? Eso no te lo puedo explicar. Pero vamos a hacer el intento, ¿verdad? Pero así te preguntan a veces, cuando Jesucristo es Dios. Entonces cuando lo mataron, ¿se murió Dios? Sí, se murió Dios. Ahí dice, ¿mataron a quién? Al autor de la vida. Les está diciendo, mataron a Dios. ¿Pero el cielo se quedó solo? No, el cielo no se quedó solo. ¿Cómo fue posible eso? Pues dame chancita y te explico. Pero eso dice la Biblia: mataste al autor de la vida, ¿verdad? Romanos 9:4 habla de israelitas, dice: de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales, fíjate bien, según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Es decir, esto es lo que creían también los apóstoles, ¿sí?
Los apóstoles lo creyeron. Oye, pero los apóstoles también le decían, es el Hijo de Dios, ¿sí? Lo que pasa que hay lo que tenemos que entender cuando alguien hace la declaración de que es Hijo de Dios, lo que está pensando, la idea que tiene en su mente, que es la que tenemos que tener nosotros, ¿ok? Cuando alguien decía que es Hijo de Dios, de hecho Cristo mismo, cuando decía que era el Hijo, ¿por qué lo mataron los judíos? Los judíos decían, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Pero si tú revisas todos los evangelios, no hay una declaración de Cristo diciendo, yo soy Dios. Pero con todo lo que él decía, se estaba declarando Dios, ¿verdad? Cuando alguien dice es Hijo de Dios, entendiendo cómo fue Hijo de Dios, está declarando que es Dios, que es Jehová, ¿verdad? Por eso no es sorprendente que aquí está Pablo diciendo que Él es Dios sobre todas las cosas y que lo veas en otro lado declarar, Él era el Hijo de Dios. Oye, Pablo se está contradiciendo. No, Pablo entiende que decir que es el Hijo de Dios está diciendo que es Dios mismo, que Él bajó a la tierra. Tito 2:13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Él es nuestro gran Dios y Salvador. Allá hay otra declaración de Tomás, creo que en Juan 20, donde cuando lo vio resucitado, ¿te acuerdas? Y dijo, Señor mío y Dios mío. ¿Desde qué sentido es Hijo de Dios? ¿Por qué se le llama Hijo de Dios? ¿Ok? Ya estamos, es Jehová, que se va a hacer hormiguita como nosotros. Tiene que ser como uno de nosotros. ¿Ok? ¿Qué hizo Jehová? Tiene que nacer como uno de nosotros incluso. ¿Cómo nace uno de nosotros? Pues desde adentro con un embrioncito. El embrioncito se forma con el esperma que pone el papá y con el, ¿cómo se le llama el de la mamá? El óvulo que pone la mamá. Ahí se forma el embrión. Así tenía que nacer, igual como uno de nosotros. ¿Qué hizo? Que la semilla, la palabra esperma significa semilla, la puso él, que es Jehová, que es el Espíritu Santo, y el óvulo lo puso una mujer común, normal como todos nosotros, bueno, como las mujeres, ¿no? De ahí ya se formó el embrión y tuvo su proceso natural, normal, como un bebé. A los 9 meses nació, era un bebé, un recién nacido, consumía leche igual, todo igual, se le cambiaban pañales igual, creció y todo, hasta los 30 años empezó su ministerio. Pero así era. ¿Por qué tenía que ser así? Por lo que dijimos ahorita. Tenía que ser igual que nosotros. Oye, ¿por qué no un ángel? Ya habían bajado ángeles. Oye, ¿por qué no con una voz? Ya había habido. Es decir, la intención de Jehová es igual que ellos. Es decir, para que lo sigan igual que ellos. Y además porque el mayor propósito de Cristo es morir por nuestros pecados, y para que su sacrificio pudiese contar para nuestros pecados, tenía que ser igual que nosotros, ser tentado en todo, como dice la Biblia que lo fue, ser santo para que su vida pueda ser imputada a nosotros y nuestros pecados imputados a Él. ¿Okay? Ese era el propósito del Señor, por eso nació así como nació, así bajó. Ahora, va a ser un embrión, ¿ok? Va a ser un bebé, es decir, por ejemplo, ya nace, lo ves en el pesebre, ¿ok? ¿Por qué se le llama Hijo de Dios? Ahí está Jesús. ¿Quién es la mamá? Es María. ¿Quién es el papá? Es Dios. Oye, Él es Dios, sí, Él es Dios, pero otra vez, repetimos, Él quiere bajar como un ser como nosotros, tiene que bajar como un embrión, se hace bebé, nace, ahí está el bebé es Dios, ok, pero todo bebé tiene mamá y papá, sí. ¿Quién es la mamá?
¿De qué vientre salió? De María, ok, ella es la mamá. ¿Quién es el papá? ¿Quién puso la semilla? Dios. Entonces, ¿qué es? Es el Hijo de Dios, es Dios, pero es el Hijo de Dios. No sé si me estoy explicando o ya me hice bolas yo y los hice de pasada a ustedes. Oye, ese niño es Dios, sí, es Dios que bajó a la tierra y se hizo hombre, ok, pero desde ahora ese niño ya quedamos que es Dios, así dice la palabra, ¿ok? Pero también las profecías dicen, creo que es Isaías 9, ese niño será llamado Hijo del Altísimo. Y en Lucas 2 lo vuelve a repetir, será llamado Hijo del Altísimo. Él mismo es el Altísimo, ¿ok? Pero ya ahora hablando de ese niño, ¿ok? Ese niño tiene ahora como carne, que es niño, tiene mamá y papá, ¿sí? ¿Quién puso el óvulo? María, ella es la mamá. ¿Quién puso la semilla? Dios, él es el papá. Oye, es Dios y es Hijo de Dios. ¿Sí me entiendes? Desde el punto de vista, como Él quiso bajar como hombre y tuvo que ser bebé, todo, es Dios que bajó a la tierra, pero al hacerse carne, la carne tiene que tener papá y mamá. ¿Quién es la mamá? María. El papá, Dios. Es el Hijo de Dios. Por eso es Dios y por eso es Hijo de Dios. ¿Sí? En la declaración, cuando declaraba ser Hijo de Dios, venir de lo alto, sabían que se estaba haciendo como Dios. Tan simple que por eso fue apedreado y por eso fue matado, ¿verdad? Porque se hacía como Dios. Entonces es Hijo de Dios y es Dios, ¿verdad? Es Hijo de Dios cuando está en la tierra, para su ministerio en la tierra, por hacerse con nosotros. ¿Qué pasó en la tierra? Grábatelo siempre en esta doctrina, el que como que desenmaraña todo así cuando como ahorita que se empiezan a enmarañar las doctrinas, es Dios, es Hijo, ¿cómo fue? Filipenses 2:5, ese es el que da luz siempre, ¿ok? ¿Cómo pudo hacerlo? ¿Por qué? ¿Qué hizo Cristo? Que era Dios. ¿Qué pasó cuando Él bajó a la tierra? Y luego aquí en este verso tú puedes resolver aquello de, oye, pero la Biblia dice que es menor, ese ser que está en la tierra es menor. Pues mira, oye, y le oraba al Padre y le dijo él mismo, el Padre es mayor que yo. Claro, todo eso por cuando está en la tierra. ¿Por qué? ¿Qué pasó en la tierra? Y aquí ya estamos entrando a esto, a la de la encarnación. ¿Qué pasó cuando se hizo carne? Miren el Filipenses 2:5, dice, haya en vosotros el sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál sentir es aquel? El que siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Es decir, se despojó de su deidad. No, ahorita vamos a ver que Él en la tierra seguía siendo Dios, pero al tomar carne, al hacerse hombre, sí hay atributos que no podía ejercer. Por ejemplo, el de estar en todos lados, Él no podía ejercerlo, ¿verdad? Ya no porque estaba encerrado en un cuerpo. Por eso cuando Él dice, les conviene que yo me vaya, porque ahora si ya me voy, viene el Espíritu y el Espíritu lo cubre todo. Pero al estar en el cuerpo, sabía que iba a estar limitado por varios de sus atributos, y no solo limitados, sino que le iba a ser puesto un cuerpo con sus debilidades también que tiene un cuerpo, ¿verdad? Pero Él decidió hacerlo. Es decir, se despojó, no le importó. Oye, va a pasar esto, vas a bajar a la tierra. Él sabe todo lo que va a pasar y no le importó. Lo hace por nosotros, ¿verdad? Lo hizo por nosotros. Este versículo resuelve cualquier duda de oye, pero dice que era menor. Era menor, pero ¿cómo es menor si es Dios? Sí, pero se despojó. Él decidió hacerse menor. A sí mismo se despojó. Oye, por eso oye, y la otra es, ¿y por qué le oraba al Padre? A ese regrésate al Jordán, porque está haciendo hormiguita y marcándote el camino, ¿verdad? ¿Qué está haciendo? Que debes orar al Padre, ¿verdad? Eso es lo que está haciendo el Señor. Pero dice, se hizo hombre, se
se hizo hombre, se humilló. Dice en el 2:8 de Filipenses lo que decíamos ahorita, que estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Okay? Eso es lo que pasó aquí. Se humilló, se hizo menor, se hizo como nosotros, nos marcó el camino. Después que terminó de marcar el camino, fue a la cruz, pagó por nosotros, bajó al infierno, pagó por nuestros pecados, y después, dice Juan 17:5. Juan 17:5. Antes de ir a la cruz está haciendo esta oración. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Hasta dónde se está yendo? ¿Te fijas su oración? Glorifícame al lado tuyo, así como estábamos antes, ¿te acuerdas? Antes que el mundo fuese. ¿Hasta dónde se está yendo? Hasta Juan 1:1. Al principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Es decir, ya bajé a la tierra, ya cumplí lo que tenía que hacer. Ora al Padre y le dice: Padre, otra vez vamos a hacer como éramos antes. ¿Cómo? Donde el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, ¿verdad? Hoy otra vez está así Cristo. ¿Mandé? Así, exactamente, ¿verdad? O sea, volvieron a como era antes de la fundación del mundo, antes de los ángeles, antes de cualquier creación. Ahí estaba Cristo con Dios, siendo Dios, ¿ok? Así es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, hoy por eso es errado a lo mejor pensar en Cristo y pensar en el Cristo que anduvo en la tierra. Hay que acordarse que ese fue el cuerpo que el Señor tomó para andar en la tierra, ¿no? Hoy ya no es así. De hecho, cuando volvió resucitado, tú ves que de hecho ya tenía otra apariencia, que no lo reconocían, ¿te acuerdas? Él caminó al lado de los dos varones camino a Emaús y no lo reconocían. Ya había tomado un cuerpo diferente, que de hecho es un cuerpo glorificado, como todos lo vamos a tener, ¿verdad? Pero hoy Jesús está en el cielo, glorificado de nuevo, siendo Dios como lo era y lo ha sido siempre. Ya no es como lo vimos acá en la tierra, ¿ok? Pero si te fijas, no es lo mismo la doctrina decir Dios envió a su hijo. Vamos, es correcto porque así pasó, pero tienes que entender quién es ese hijo, saber que es el mismo Dios, porque como a veces lo entendemos como seres separados, mastícalo un poquito y piénsalo un poquito y no es lo mismo. De hecho, hasta se oye algo mal. Es como decir, haz de cuenta que yo soy súper buena gente, ¿no? Soy súper bueno. Y mi hermano enferma y ocupa un riñón, ¿no? Y le digo, pero yo soy súper bueno, ¿sabes qué? Hijo, le vas a dar un riñón. No sé si te fijas. Pensar en eso, pues es pensar en qué clase de Jehová tenemos. O sea, cuando decimos, oh, pero Dios es súper bueno, tan grande, que mandó a su hijo a morir por nosotros. Tú dices, ¿dónde está lo bueno? ¿Verdad? Pero así es la doctrina que a veces entendemos, ¿sí? Él mandó, Jehová, y hay que gloriarnos porque Él mandó a su hijo a morir por nosotros. Oye, pero la Biblia dice que mandó a su hijo. Sí, la Biblia dice, pero tienes que entender quién es ese hijo, ¿sí? Exactamente. La doctrina es, mi hermano ocupa un riñón y soy yo súper bueno, que digo, si ocupa los dos le doy. Y sacrifico mi vida por él, ¿sí? Pero no sé si lo entiendas. La otra doctrina no tiene el sentido. O sea, la otra doctrina es eso. Oye, ocupa un riñón, hijo, le vamos a quitar un riñón, pues ni modo. Pues ¿para qué es hijo mío que soy tan bueno? ¿Verdad? ¿Para qué? ¿Quién le manda a ser hijo mío que soy bien bueno? Órale, mi hijo, y se va a morir, ni modo. Denle el riñón al Señor. No tiene lógica, ¿no? Pero la doctrina desde el Antiguo Testamento es Jehová diciendo que va a bajar y Jehová muere por nosotros. El autor de la vida, así como lo entendieron ellos. Mataron al autor de la vida, mataron a Jehová, lo mataron, ¿verdad? Oye, ¿se quedó el cielo solo? No se quedó el cielo solo. ¿Cómo lo hizo? No lo sé. No lo sé, pero lo puedo decir con toda la boca porque lo dice la palabra de Dios.
¿Okay? Jehová pisó la tierra y el cielo se quedó solo. No, no se quedó solo. ¿Cómo lo hizo? No lo sé. El que lo sepa que me lo diga, pero yo no lo sé, ¿verdad? Pero la palabra de Dios dice. Ahí entra el omnipotente, ¿no? Claro, así. Ahí aplica. No, y aplica otra doctrina, pero igual de misteriosa, que es la Trinidad. ¿Cómo está formado el Señor? ¿Te acuerdas cuando hablamos de esta doctrina? Pues son tres. ¿Por qué pudo quedarse en el cielo y bajar? Porque son tres. Uno de ellos es el que bajó, que es Cristo, pero es Dios, ¿verdad? Y hacer eso, por eso no se quedó el cielo solo, ¿verdad? Eso tiene que ver con la doctrina de la Trinidad, ¿verdad? Cómo está formado nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios trino, ¿ok? Pero si te fijas la doctrina, que es donde nos confunde, porque claro que la Biblia dice, de hecho, hay pasajes que lo dicen expresamente así: Dios mandó a su Hijo a morir por nosotros. Así es, pero tienes que entender quién es ese Hijo, que ese Hijo es Dios también, es parte de esa Trinidad. Entonces, ¿quién bajó? Él mismo bajó. La otra doctrina, de hecho, se parece mucho a la de los católicos. Los católicos, ¿sabes que dicen que María fue corredentora? Es decir, que ella participó en nuestra redención. ¿Y cómo participó? Porque ella dio a su Hijo, y ella sufrió, y a ella le dolió. Y tú dices, pues, nosotros nos peleamos contra esa doctrina, y luego venimos. Me salió lo del rancho, no, disculpa. Y luego venimos a creer algo parecido. O sea, no, María no puede ser corredentora. Pero ellos dicen, pero es corredentora, porque ella dio a su Hijo, y ella sufrió, miren, en la cruz, llorando, y ella pues lloró y le dolió y todo, y por eso nosotros decimos, no lo valemos, eso no lo valemos. Pero acá sí, Dios mandó a su Hijo, y Él es el Redentor. ¿Pero por qué? Porque es su Hijo y le dolió y todo. Pues es lo mismo. Si te das cuenta que es lo mismo, es tan parecido. No es así. La doctrina es: Jehová bajó a morir por nosotros. Dios bajó a morir por nosotros. Dios ha querido nuestra salvación desde el Génesis. Dios ha mandado a sus profetas a hablarnos. Dios dejó su palabra. Dios está desesperado por nosotros. Tan desesperado que un día dijo, ¿qué hago? Hay que bajar. ¿Cómo voy a bajar para que me hagan? Como ángeles. No, ya he mandado ángeles. Como columna, ya he mandado columnas, como ellos, tengo que bajar como ellos, y baja y se hace como uno de nosotros. Entonces, cuando Él decide bajar, tiene que hacerse niño como nosotros, y ahí ese niño tiene que tener papá y mamá. Bueno, la mamá es María, y el papá es Dios. Por eso se le llama, es Hijo de Dios. Es Dios en la tierra, siendo Hijo de Dios. ¿Ok? Una representación. Es una representación nada más. No sé si hasta ahí vamos bien. Está complicado, hermano. Como algo tan medular, inclusive dentro de la propia pueblo cristiano en sí, no se dedica lo suficiente tanto sobre reflejado en muchas oraciones, ¿no? Cuando dicen, te lo pido en el nombre de Cristo, ¿cómo te paras? Eso es básico. No entiendes. Eso es básico, que a veces, por ejemplo, nos peleamos, otra vez te repito, cuando ves a un testigo y te dice, Jesús no es Dios, y luego el cristiano se pelea y le muestra todas las escrituras. Órale, ahí están todas, gané, ¿no? Sí, ay, gracias papi por la victoria en el nombre de Jesús. Pues ¿qué? Pues estás creyendo exactamente lo mismo contra lo que te estabas peleando. ¿Sí? Que son dos seres distintos y que uno es menor que el otro, ¿verdad? Es decir, en tu práctica, como dices, en tu práctica, crees lo mismo que los testigos de Jehová, ¿no? Aunque te pelees con ellos, aunque leas versículos y digas, lo creo. Por ejemplo, hoy todos los versículos que hemos leído, es Jehová, es Dios. Ya, ok. Pero para eso es tan importante, ok. Ese es el Dios con el que voy a tener relación. ¿Cómo va a ser mi relación con Él? Es tan básico, esto es muy básico prácticamente, es decir, ya no tanto teóricamente, sino es para la práctica. Lo que hablábamos al principio, me voy a arrodillar a orar. ¿Cómo me imagino yo a mi Dios? Es decir, me estoy imaginando a Jehová de un lado y a Jesús del otro. Ya ahí estoy, ya estoy mal, muy mal. Oye, pero la Biblia otra vez vuelve a Juan 1, dice, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Así hay que imaginar.
¿verdad? Entonces, esto es exactamente es eso, porque muchos en la práctica nos estamos equivocando. Pero te digo, esto nace en tu interior. Cuando entras al cuarto y te arrodillas, ¿a quién le hablas? ¿O con quién crees que estás teniendo comunión? ¿Quién crees que es el que te cuida todo el día? O tú dices, oye, a mí me acompaña, yo siento ahí su presencia. Bueno, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Es el Espíritu? ¿Es Jesús? ¿Es Jehová? ¿Quién es? Bueno, es que es uno mismo, ¿verdad? Es uno, no hay varios. Oye, pero y luego Jesús y Jehová, ¿que no son distintos? No, otra vez es uno mismo, es uno mismo, es uno mismo. Pero Jesucristo es el cuerpo. O sea, Jesucristo es el cuerpo. Jesús es un nombre, ¿sí? Cristo es el ungido, ¿ok? Esa fue su característica en la tierra, pero ese Jesucristo hoy está en el cielo. Pues entonces ahí fue donde bajó Dios en forma de hombre, Ajá. el cual es Jesús. Sí, y el que se sacrificó fue el cuerpo. Sí, Sí, pero, ajá, pero luego resucitó, Exactamente. tomó al cuerpo Y se fue. y ascendió con el cuerpo. Y entonces, cuando dice en la oración, cuando uno ora, ¿verdad? Y dice aquí, no pedirlo en mi nombre, ¿ya? En el nombre de Jesucristo. ¿Eso es bueno o ya está mal? No, lo principal, yo quisiera hoy sí sacar todas las dudas, pero también enviarlos a la casa pensando, ¿ok? Esa la hemos visto algunas veces, y esa es, otra vez, haz de cuenta, cierras los ojos, Él es Dios, ¿sí? Le digo, Dios, cómprame, mi niña está enferma, Dios, sánala, papi, si es tu voluntad, sánala. Te lo pido en el nombre de Jesús, Él es Jesús. Entonces, ¿son dos separados? O sea, yo te pregunto y les pregunto a todos, ¿qué creen? ¿Sí? Una oración así, eso es lo que tú crees. Aunque no sepas que lo crees, eso crees. ¿Tú crees que es Dios? Dios, papá, dame más trabajo mañana, tengo que pagar la luz y todo, ¿sí? Te lo pido en el nombre de Jesús. O sea, fíjate en lo que estás creyendo, que Dios está de un lado y que Jesús está del otro. Una oración en el nombre de Jesús, fíjate lo que es, exactamente lo que creemos que es, aunque a veces ni lo sabemos, es que yo le digo a Dios, necesito zapatos, y te los pido en el nombre de Jesús. Entonces ya no fui yo el que necesitaba zapatos, sino Jesús. Jesús necesitaba zapatos y yo estoy intercediendo por Jesús. Para empezar, estoy pensando en dos seres distintos, en Dios y Jesús. Y no solo eso, sino que el que tiene las necesidades es Jesús y yo estoy intercediendo por Jesús, ¿verdad? Eso es lo que es en la práctica. Por eso te digo, hoy se trata más de en la práctica, pero es súper importante porque en la práctica es lo que hacemos. Todos los días entramos al cuarto, todos los días nos comunicamos con nuestro Dios, con qué Dios nos estamos comunicando y cómo nos estamos comunicando. Hoy esa oración es muy practicada. Ok, yo voy allá y le digo, Señor, ocupo pagar la luz, te lo pido en el nombre de Jesús. Yo nomás me imagino a Jesús atrás diciendo, no, yo ni tengo luz, ni tengo casa. O sea, es mentira, es mentira. Pastor, Colosenses 3:17, pastor, ¿Nos lo lee, hermano? de que todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Claro, claro. Pero no está hablando de la oración. Está hablando de todo. No, pero fíjense lo que somos, o sea, esta doctrina hay que terminarla hoy porque ya la hemos visto como 10 veces, ¿no? ¿Y sabes por qué la toco hoy? Era de pasadita nada más para hablar de la encarnación, pero la toco hoy todavía porque yo he escuchado hermanos orar igual en el nombre de Jesús. No quiero imponerte algo, lo que yo quiero es que me digas qué crees que haces, nada más. No que me lo digas a mí, sino que tú en tu mente pienses lo que estás haciendo, nada más en tu mente. La relación con Jesucristo es así, mira, aquí está Dios. Para empezar, lo que dijo Juan 1, dijo, y el verbo estaba con Dios, aquí está el verbo, ¿verdad? Eso es lo que dijo Juan 1.
El verbo estaba con Dios, ahí está el verbo. Pero y luego dijo, y el verbo era Dios. Entonces esto se convierte en uno solo. ¿Sí? ¿Sí? Lo que enseña, ese te lo voy a dejar de tarea, mi hermano, o te paso el estudio, y al que lo quiera también se lo pasamos. Lo que enseña de Juan 13 a Juan 17, no está enseñándonos a orar, está enseñándonos, de hecho, el nombre de este Dios. Es decir, tú le puedes decir Dios, yo no sé cómo ores, Dios, Señor, Papito, Padre, pero si quieres llamarlo por nombre, se llama Jesús. Lee Juan 13 al 17, es lo que está enseñando. Entonces cuando dice, lo que pidas en mi nombre, no está diciendo en mi nombre, sino, ¿quieres orarle? Dice, usa mi nombre. Este se llama Jesús ahora. Se llama Jesús. Entonces aquí estoy yo, la hormiguita. Cuando quiero orar, ¿sabes qué le digo? Digo, Señor Jesús. Así le oro. Señor Jesús, te pido esto. Señor Jesús, es el mismo. Señor Jesús, mi niño está enfermo. Señor Jesús, ocupo zapatos. Señor Jesús, estoy alegre, Señor Jesús. Pero es uno mismo, se convirtieron en uno mismo, ¿sí? Y así es la forma en que se ora. Ahora, nada más para el que no lo está haciendo así, la otra es al contrario. Fíjate, pero fíjate bien, necesitas pensarlo. Aquí está la hormiguita. La hormiguita quiere orar, ¿ok? Y la hormiguita, bueno, este es un solo Dios, olvida este nombre por lo pronto, le ora a Dios y le dice, Señor, ocupo zapatos, ¿sí? Y te los pido en el nombre de Jesús. ¿Dónde está Jesús? Jesús está acá. Esa oración, ¿sabes qué significa? Jesús necesita zapatos, yo intercedo por Jesús y le digo, Jesús necesita zapatos. ¿De dónde está? Por eso Jesús dice, no, yo no ocupo zapatos, yo ando descalcito, bien a gusto. Me gusta andar descalcito. O echan a andar esa imaginación los que oran así. Señor, Padre, mi niño está enfermo, Padre, sánalo. Todo te lo pido en el nombre de Jesús. Jesús dice, no, pido. Yo no estoy pidiendo eso. ¿Sí me entiendo? O sea, esa es la oración, el dibujo es así. Somos tú y yo, ¿no? Tú y yo le hablamos a Dios. Dios, lo que sea que ores, te lo pido en el nombre de Jesús. O sea, Jesús ya tiene dos ideas cerradas. Dios es uno, Jesús es otro. Ya es una idea errada. O sea, ya crees en dos seres. Otra vez te repito, como creen los testigos de Jehová. ¿Qué creen los testigos? Un Dios grande y un Dios chico. Eso es lo que estás creyendo en tu oración. Y no solamente te estás equivocando en eso, sino que dices, Padre, necesito comida, te lo pido en el nombre de Jesús. Ah, entonces no eras tú, eres Jesús y vienes a representar a Jesús. ¿O cómo es esa oración? Está totalmente loca, errada. No tiene, oye, entiendo que hay un verso, pero lo que tienes que entender es que está mal interpretado, sacado de contexto. Para entender esos versos donde dice Jesús, todo lo que pidas al Padre en mi nombre, necesitas leer desde Juan 13 a Juan 17 y entender que está enseñando que el nombre de Dios ahora es Jesús. ¿Ok? ¿Me habló usted, hermano? No era respecto a eso. Ah, gracias. Discúlpame. Pero si quiero sacar dudas, hoy es el día, porque no... Los judíos por eso le llamaban Elohim, en donde ellos decían que es la unidad. Es un Dios plural. Ellos creían, saben que es un Dios plural. Desde Génesis se ve al Dios plural, que dice hagamos, es decir, hagamos juntos, ¿verdad? Pero esa pluralidad, lo que resuelve, la pluralidad de Dios desde el principio, lo que resuelve es cuando alguien dice, ¿y cómo bajó a la tierra y se quedó en el cielo? Ah, porque son varios. Ah, son varios dioses. No, es un Dios en tres personas, pero un Dios. Los cristianos creemos en un solo Dios. Tenemos un solo Dios, pero hay tres personas. Y esa Trinidad es por eso que pudo bajar a la tierra. Ese Dios, el mismo Dios, bajó a la tierra sin que el cielo se quedara solo. Pero algunos tienen así. Mira, yo creo que aquí están representados todos, porque algunos piensan, Señor Jesús, a ti te pido esto y todo, pero están pensando en Jesús, y como Jehová está acá, ¿no? El viejito de la barba blanca, pues ya está viejito, ya no se mueve, lo de hoy es Jesús, ¿no? El activo, el fuerte, ¿no? Pero estás pensando en dos.
Otros piensan al contrario, no, pero el Dios Todopoderoso, ¿quién es? Jehová, Jehová, yo te pido a ti, Jehová, y piensan en Jesús aparte. Las dos ideas están incorrectas. Jehová y Jesús es el mismo, es uno, ¿ok? Uno solo. Lo que cambió, otra vez Juan 17 es la base, 17:3 es la base, ¿ok? Está en, ¿sabes qué? Para acabar pronto, si tú llevas esto, lo que significa, el nombre de Jesús significa Jehová salva. Es decir, oye, ¿cómo que cambió de nombre? No, es el mismo. Jehová desde siempre. Jesús, que es una transliteración de Yahshua, significa Jehová salva. Es decir, hoy cuando tú dices Jesús, estás diciendo Jehová salva. ¿Sí? Es lo que estamos diciendo. No es que cambió el nombre, es el mismo. Nada más nos lo reveló ahí en Juan 17. Perdón. Buenos días a todos. Sí. Mire, tengo un pensamiento. Esa revelación la da el Señor cuando viene el Espíritu Santo, cuando lo vemos en los apóstoles, en los primeros discípulos, cuando Jesús estaba con ellos, y estaban bien confundidos. No sabían quién era Jesús, unos preguntaban, otros decían, tú eres esto, tú eres oración, en ayuno, muchas formas para tener la convicción de que Él es, ¿quién es Él? Que es el mismo Dios y no ha existido otro. Sí. Siempre desde el principio ha sido el mismo. El Jehová del Antiguo Testamento es nuestro Jesús en el Nuevo Testamento. Es súper importante. Es más, yo a veces me imagino el que no cree esto, me imagino su mente y digo, ¿cómo está? Y si cree en Jesús, ¿en qué Jesús cree? ¿Quién es? Es una especie de Frankenstein, ¿lo que es? No, Jesús es Dios, ¿verdad? Perdóname, hermano. Aquí en Juan 14, entonces está diciendo Jesús, yo soy Dios. Es algo bien, que ese versículo me dejó bien claro allá, no hay duda de que yo leí, como tú dijiste, del 13 al 17, y te deja bien claro que Jesús es Dios. Pero ese versículo que dice, todo lo que pidieres, yo lo haré. Entonces, si estamos separando a Jesús y a Dios, yo puedo decir, no sé tú quién es. ¿Acaso es igual que Dios, o es un ser que se parece a Dios? Así. Está diciendo, yo lo haré, entonces... Es el bien. Fíjate, en este dibujo, hermano, toman sentido muchos versos. Es decir, cuando él dice, nadie puede venir al Padre si no es por mí, o sea, yo primero, pero somos el mismo, ¿verdad? Yo y el Padre uno somos, o sea, es así, es el mismo. Ahora, esa se la van a llevar de tarea, la de Juan 13 al 17, o sea, Juan capítulo 13 está enseñando algo. Pero una vez cuando lo vimos acá, es como, están en el aposento, están en la Santa Cena. De hecho, Juan es el que dice lo que se predica. Esto no lo dicen los otros 3 evangelios. Ahorita te voy a leer una porción del 17. Pero mira, nada más para que te des una idea de lo que están hablando, y lo tienes que ver en este tenor. Es como si aquí se juntaron, ¿no? Aquí va a estar Jesús. O como si hoy que yo te voy a dar una enseñanza, yo te pusiera ahí, hoy voy a enseñar, bueno, hoy vamos a hablar de la encarnación, casi ni hemos hablado de eso, pero yo te pongo ahí un cartelón grande, hoy, el tema, la encarnación, y ya tú vienes, hoy vamos a hablar de la encarnación. Bueno, aquel día en el aposento alto, Jesús dio esta enseñanza, que es de Juan 13 a Juan 17. Bueno, Juan 17 ya es la terminación, él ya terminó su enseñanza. Pero mira lo que dice en el 17, es cuando ya él ora. Ya acabé, ya les enseñé lo que tenía que enseñarles. Mira Juan 17, 1 al 6. Dice, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. En eso estamos hoy, ¿ok? Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Pero fíjate, la obra, dice, ya la acabé, todavía no va a la cruz, está tratándose de otra obra, es decir, también a esto bajó, ¿ok?
Ahora pues, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y ahí viene la obra que le encargó. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, me los diste y han guardado tu palabra. He manifestado tu nombre. Es decir, de Juan 13 a Juan 17 les está enseñando el nombre de Dios. ¿Ok? Ya no es Jehová, ¿sí? Ahora es Jehová salva, que es Jesús. Eso, aquí les está diciendo, ya acabé la obra que me encargaste, ya encargué. ¿Cuál era el encargo? Le he manifestado tu nombre. Entonces les está enseñando un nombre nuevo. Ni modo que les venga a decir que es Jehová, pues si ya lo sabían todo. Entonces, eso es lo que está haciendo en el 17. Les está diciendo, haz de cuenta que les está diciendo de lo que trató de Juan 13 a Juan 16, les está enseñando el nombre de Dios. Entonces, cuando les está diciendo todo lo que pidan al Padre en mi nombre, está enseñando que le llames Jesús. Jesús es el nombre de Dios hoy. Hoy te digo, no se trata tanto nada más de mencionarlo, porque muchos lo mencionan sin saberlo. No, tú le puedes, o sea, se trata de saberlo, ¿sí? Yo puedo mañana o al rato orar, oh Dios, Padre nuestro, y sé que le estoy hablando a Jesús, ¿sí? No es que le estoy hablando a Jehová, es que es Jehová y Jesús es el mismo. Pero no sé si me entiendas, no se trata de que hoy te lo aprendas de boca, sino de que lo entiendas, ¿verdad? Tú le puedes decir papá, tú le puedes decir Dios, tú le puedes decir Señor, pero en tu mente tienes que saber que es Jehová y Jesús es el mismo, es uno. Siempre han sido uno, ¿verdad? Eso es lo que tienes que entender. Y lo que enseña Juan, lo que tenía la intención es de enseñarnos el nombre de Dios, ¿verdad? Prácticamente Juan a lo mejor está viendo eso. Oye, nadie lo menciona. Oye, ya se perdió el nombre, ¿no? Pero si tú revisas la Biblia, el nombre se dio para que lo mencionaran. Oye, los judíos se equivocaron, pero por tanto celo a lo mejor, porque era pecado tomar el nombre de Dios en vano. Entonces ellos por sí o por no dijeron mejor no lo mencionamos. De hecho, la afectación que ellos nos hicieron a nosotros es que no sabemos cómo se pronuncia, porque ellos eran los que deberían de saberlo, pero ellos lo dejaron de mencionar. Entonces nosotros no sabemos cómo se pronuncia. Lo que hicimos es con el tetragramatón ponerle, hay dos formas de llegar al Yahvé o al Jehová. Las dos son correctas, es el mismo Dios. Y además ya hoy cobra menos importancia al saber que el nombre de hoy es Jesús. Bueno, ya no importa si era Yahvé o Jehová, hoy es Jesús, el nombre de Dios. El tema de hoy era la encarnación, que también es importante, pero ya cuando entendamos esto, por eso le digo, si alguien no entiende esto, o más bien no lo cree, pues no tiene problemas, porque el hablar de la encarnación es que Dios se hizo carne. De eso trata la encarnación. Si tú no crees que Cristo es Dios, bueno, ya descansa, no tienes que creer la encarnación, cree lo que tú quieras, ¿verdad? Pero por eso sí era importante primero saber que Cristo es Dios, para después ver que ese hombre, cómo era 100% hombre y 100% Dios. Es decir, Cristo no era mitad hombre y mitad Dios, era 100% hombre y 100% Dios. Pero es tan importante, es que te digo, fuera de la teoría es en la práctica. Yo te digo yo creo que alguna vez te platiqué cómo sufría yo cuando yo practicaba la otra oración, ¿okay? Yo conocí a Jesucristo, todos conocimos a Jesucristo, todos fuimos salvos por Jesucristo. Todos sabemos que Jesucristo nos salvó. Yo conocí a Jesucristo en el hospital, yo me enamoré de Jesucristo. Y entonces cuando vengo a practicar la oración, yo le hablaba al Padre, papá, necesito esto, me siento así. Y yo creía lo mismo, y yo decía, ¿y Cristo? ¿Y por qué no le hablo a Cristo? Si me salvó, ¿cómo lo voy? Ahora lo ignoro. Bueno, entonces para no ignorarlo tenía que hablarle al Padre un ratito y a Cristo el otro si quería hacerlo. Pero yo decía, no, pero lo que se dice es, Padre esto y en el nombre de Jesús. Y mi mente en realidad estaba hecha bolas. Juan 13 al 17 fue el que, yo cuando lo entendí, gloria a mi Señor. Mi Dios es Cristo. Y ya no batalla. Yo sé que me arrodillo, le hablo a Jesús, que es Jehová y que es Dios por los siglos de los siglos. Y descansa. Por eso te digo, yo sé lo que se siente.
Yo sé lo que se siente creer lo otro, o sea, ¿a quién le hablo? ¿A Jehová o a Cristo? Pero yo sentía horrible, horrible, cuando yo decía, no, la oración es así, al Padre. Yo decía, ¿y mi Cristo? No, órele al Padre. Pero yo quería hablarle a Jesús, y sentía feo no hablarle a Jesús. Por eso cuando lo entiendes, por eso dice la Biblia que conocerás la verdad y la verdad te hace libre. Sentí, no sabes lo que sentí. Pues eso es lo que te invito a hacer, o sea, a sacar las dudas y a entender que Cristo es Dios, pero nunca a imponer, necesitas entenderlo y recibir aquella revelación gloriosa de que Jesucristo es el Dios de Génesis. Ahorita leímos ahí, Él hizo todo, y vas a Génesis, y dices, Él hizo todo, Él estaba ahí, Él es el que hizo todo, y descansar. Y si aún ahorita no sacas tus dudas, ya sabes que yo estoy ahí para servirte las dudas que tengas y todo. Pero sí es importante, ¿ok? Que entender las cosas correctamente. Ahora, esta más, porque de esta depende la salvación. Juan 7:38 dijo Jesús, el que cree en mí, como dice la Escritura, ¿ok? Tienes que creer en Cristo como dice la Escritura, ¿verdad? Y empezar, pero ¿cómo empiezan las cosas? Por dudar, por tener hambre, o sea, sí quiero entenderlo, sí quiero saber quién es. Tú solito tienes que también ahondar ahí, lo que como comenzamos al principio, tú tienes que haber tenido dudas desde el principio. ¿Quién es este Cristo? ¿Quién es este hombre que los cielos y el mar le obedecen? Quiero saber quién es. Cuando ahondes y avances, vas a ver, era el Dios de Génesis, ese es Jesucristo. Gente que piensa, que dice que sean uno, o sea, que todos sean bien bonitos y que se amen. Sí lo quiere Dios, pero eso no significa. Cuando dice que sean uno, es decir, que se extiende Dios, Jesús, que sean uno. Eso es lo que quiere decir eso. Cuando dice que sean uno, y eso lo mencionan mucho los católicos, ¿ves? Quiere que seamos uno, que todos seamos hermanos y que nos llevemos bien. Sí lo quiere el Señor, pero ese verso no significa. Cuando ora y dice que sean uno, es que quiere decir que Roberto sea uno con Jesús y Dios, Él. Que Ángel sea uno mismo con Jesús y Dios. Que todos sean uno. Que todos sean uno, es decir, en lo individual con Jesús y Dios. Entonces eres representante de Cristo en la tierra, y ya lo que haces, lo haces en el nombre del Señor, ¿verdad? Y es importante, otra vez, creerlo es más importante que lo que sale de tu boca, te digo, porque tú puedes decirle Padre, pero lo importante es que en tu interior creas que ese Padre es Jesús. Oye, ahora Jesús y no Jehová, otra vez, error. Jesús es Jehová, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que creer en nuestra mente, ¿ok? Y en nuestro corazón principalmente, ¿ok? Vamos a dejarla aquí, hermanos, y la otra semana seguimos, ahondamos un poquito más, ¿sí? En esto, y ya para dejarlo atrás. De hecho, despuesito de esto, si te digo, Marcos 1 está súper rico, después de ahí nos va a llevar a la tentación, ya en la tentación, si lo vamos a juntar más abajo, cuando echa unos demonios, vamos a hablar de eso, de guerra espiritual, es decir, claro que estamos en guerra espiritual, cómo se pelea, cómo se gana, en qué consiste y todo eso, ¿ok?